RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma de RCR, la red que une al Perú. Hoy, sábado 17 de mayo del 2024, presentamos nuestra edición 369 de Perú 2030 por RCR Televisión. Este año, como ustedes saben, vamos a cumplir ya 8 años en el mes de octubre de labor continua de Perú 2030, como siempre en el marco de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se transmite y difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Estimados amigos, este es el tercer programa en el cual hemos puesto en debate la situación de la democracia, en particular la democracia en el Perú, en razón a los graves problemas que enfrenta el sistema democrático en el país y que está afectando la calidad de vida de los peruanos. Las principales instituciones internacionales que observan y analizan la situación democrática en el Perú han señalado que hay un grave problema de inestabilidad política en el Perú que tiene su origen pues en la degradación de la democracia. Se señala que hay una recesión democrática, que es una democracia altamente defectuosa o una democracia híbrida, es decir, una nefasta combinación entre democracia y autoritarismo. Recientemente se dio a conocer el informe del Barómetro de las Américas, que fue presentado este mes en el Instituto de Estudios Peruanos, que muestra que el apoyo a la democracia en el Perú ha descendido. Solo el 53% cree que el Perú es democrático, el 87% cree que la mitad de todos los políticos son corruptos y el 80% piensa que la situación económica empeoró y el 40% expresa su intención de salir del país. El problema de la democracia en el siglo XXI no solamente es un problema del país, sino un fenómeno internacional, como lo señaló en este programa nuestro invitado Andrés Seidman desde Argentina, con quien conversamos sobre los problemas de la democracia en América Latina a partir de la publicación de su reciente libro, La crisis de la democracia en América Latina, que ha sido presentado este mes en la Feria del Libro en Argentina y que es una publicación de Claxo, ¿no? De igual modo, en nuestro programa anterior hemos conversado sobre los problemas de democracia en el Perú con nuestro invitado Víctor Caballero Martín, sociólogo y analista político. Y para terminar con este ciclo de discusión sobre la situación de la democracia en el Perú, tenemos hoy día como invitado a Omar Guapara, politólogo, profesor universitario y actual secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Buenos días, Omar. Gracias por estar con nosotros en Perú 2030 en RCR Televisión. Bienvenido. Buenos días, Franz. Muchas gracias por la invitación. Bien, como siempre, antes de empezar en nuestra mesa central de hoy, tenemos las novedades del número 168 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failó desde la heroica ciudad de Tacna. Es el único medio digital que sale todas las semanas con importantes informaciones sobre la coyuntura política. Esta vez la portada de Apuntes a Lápiz tiene como nombre Los Guayques de Dina, en medio de la pobreza, frivolidad y corrupción, para referirse a la necesidad que los demócratas se junten para decir a Dina basta ya.
trae además interesantes artículos de análisis políticos. Y esta semana política, la situación judicial de la presidenta Dina Boluarte empeoró. Cada semana pasa algo más que hunde, ¿no? Y tenemos también el blindaje que se ha producido, a pesar de los graves problemas que tiene la presidenta, a las 3 mociones que se presentaron para vacar a Dina Boluarte. El Pleno del Congreso, un poco medio vacío, ¿no? Fueron siendo votadas una a una las 3 mociones de vacancia, ¿no? Y al final no pasó nada, no fueron admitidas estas 3 mociones. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha pedido al Poder Judicial, a través de la presentación de una tutela de derechos, ¿no?, que se anulen y excluyan de la investigación que sigue el Ministerio Público por el caso de Rolex una serie de actas de extracción y transcripción de fuente abierta de la carpeta fiscal. Pero también, al mismo tiempo, se ha anunciado que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, denunciará constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, encubrimiento personal, tal como informaron las fuentes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú al semanario Hildebrand en sus 13. También ayer nos enteramos que han liberado al Nicolás Boluarte, el hermanísimo, y a Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Una disposición judicial, ¿no?, que contradice la posición de la fiscal Marita Barreto, quien había señalado en la mañana que existían razones fundadas para prolongar la detención. Esta es la nueva situación. Se ha criticado a esta sala plena que ha liberado a Nicolás Boluarte y Mateo y otros 3 más implicados, ¿no?, que es altamente cuestionada el punto de vista de esta sala. También esta semana siguió teniendo repercusión la iniciativa presentada por la Asociación Iniciativa Democrática, que es una carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana en defensa del orden constitucional y la democracia en el Perú, un documento firmado por el exministro Rudecindo Vega, presidente de dicha asociación, que expresa su preocupación por las recientes reformas constitucionales y decisiones legislativas tomadas con anuencia del Ejecutivo, los cuales comprometen, a su juicio, la separación e independencia de poderes. Y también en la Comisión de Constitución, que preside la legisladora fujimorista Marta Moyano, inició el debate del dictamen del proyecto de ley de reforma constitucional que busca desaparecer a la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿no? Y al mismo tiempo se agrega que los jefes de RENIEC y de OMPE estarán sujetos al Senado, quienes los nombrarán y lo podrán vacar. Es decir, se está politizando este procedimiento. Y para terminar, 2 temas más. El ministro del Interior, Walter Ortiz, renunció intempestivamente y se ha designado un nuevo titular, ¿no?, un abogado, que es Juan Santibáñez, ¿no?, como nuevo ministro del Interior, ¿no? Pues ya es el sexto ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte. Y terminó la semana, ¿no?, la fiscal suprema Delia Espinosa ha presentado una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides, como presunta autora de delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado contra el Estado. Esta es la segunda denuncia que presenta la fiscal Espinosa, ¿no? Hay que recordar que este 6 de junio termina la suspensión a la exfiscal de la Nación que realizó la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y no puede destituirla porque no
tiene quórum para tal efecto, ¿no? La fiscal Marita Barreto ha pedido 36 meses de suspensión más, ¿no? Pero vamos a ver si el Poder Judicial decide en este sentido. Como ven, amigos, una semana política cargada de acontecimientos que ponen nuevamente en cuestión la democracia en el Perú. Bien, hoy vamos a conversar sobre el Perú, la democracia en cuestión. Nuestro invitado es Omar Aguapara, politólogo, profesor universitario y actual secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Omar, una primera, antes de entrar a los temas de fondo, nos gustaría saber que tú que estás recientemente al frente de Transparencia, de la Asociación Civil Transparencia, ¿qué planes, qué proyectos, qué viene desarrollando la asociación? Bueno, desde Transparencia estamos trabajando en varios frentes con el objetivo de revertir un poco esta situación de vaciamiento, de erosión, de deterioro democrático que estamos viviendo en el Perú. Hay una primera instancia que tiene que ver con recuperar el diálogo político. Tenemos parte de un proyecto que se llama Perú Conversa, con el cual estamos trabajando en casi todas las regiones, cerca de 16, 18 regiones del Perú, estableciendo mesas de diálogo con distintos actores de la sociedad civil, sector empresarial, academia, y donde buscamos de alguna manera fomentar el diálogo, ¿no? Que ha estado un poco ausente, creo, en los últimos años en el escenario político. También hacemos mucha incidencia, estamos abogando por una reforma pequeña, un paquete mínimo de reformas del sistema político que también apunta a que tengamos unas elecciones un poco menos complicadas que las del 2021. Procuramos o buscamos en realidad que haya un menor número de partidos políticos en el partidor. Hoy creo que ya hay 28 inscritos y hay como 15 más en el partidor y listos para ganar la inscripción. Un poco lo que queremos hacer ahí es que el efecto reductor que tenían las PASO, que bueno, ya no están, pero buscar recuperar algo del efecto reductor que tenían las primarias. Ver de alguna manera que para haber cumplido con ese requisito no se requiera de repente el número que simplemente haya un número mínimo de delegados, sino que hay un número mínimo de afiliados o que realmente muestre el músculo de un partido político que pretende gobernar el país. También estamos interesados en recuperar un poco, devolverle la cercanía al sector privado y a la ciudadanía a través del financiamiento privado. Creemos que ha habido un poco de problemas con haber tenido solamente financiamiento público, porque eso ha permitido que por un lado se excluya financiamiento privado de entes legales, de empresas, del sector corporativo en general, que también tiene un interés en el país, y al mismo tiempo ha permitido el ingreso, solo que no es permitido o legal, de las economías informales e ilegales, ¿no? Ese es otro aspecto a corregir. También nos interesa mucho pensar en una ley de idoneidad. Ya hay una ahorita en cuarto intermedio, si no me equivoco, ha sido propuesta por el congresista Alejandro Muñante. Creemos que es importante que haya alguna especie de filtro. Ese es un rol que le debería cumplir, debería pertenecer a los partidos políticos, pero también creemos que desde la ciudadanía podemos apoyar en eso, en asegurar que no cualquiera pueda presentarse para representar a sus ciudadanos, ¿no? Y que hayan ciertos estándares mínimos condenados por violación, terrorismo, homicidio, ¿no? Unas cualidades de delitos muy graves que creo que ameritarían una exclusión del sistema político, por lo menos por un periodo de tiempo, ¿no? Y además trabajamos mucho con jóvenes, trabajamos mucho con voluntarios, trabajamos mucho en regiones. Hay mucho trabajo silencioso, además, por supuesto, del que probablemente sea el más conocido de Transparencia, que tiene que ver con la observación electoral, para el cual también estamos preparándonos para tener cumplir un rol neutral, importante en la elección que venga en el 2026, si no es antes. Bien, hablando de fomentar el diálogo nacional, ¿qué ha pasado con el Acuerdo Nacional? Que supuestamente es el mecanismo para establecer el diálogo nacional. ¿Cuál es tu balance de este tema?
Bueno, ahí creo que juega un rol muy importante el doctor Max Hernández, ¿no? Llevando a cabo, liderando esta iniciativa. Mucho también depende de la voluntad de los actores, creo, ¿no? Como en muchos otros espacios y compromisos y acuerdos, más allá de lo que se logre en una reunión, en un acuerdo, en un pacto, en un consenso, también depende mucho de la buena disposición de los actores políticos. Y ahí me parece que lo que ha habido es una falta de voluntad. Creo que el acuerdo sirve como un espacio, como un foro para discutir, para congregar, para reunir diversos actores, pero si esos actores de repente no están interesados, o como pasó en la elección, que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori firmaron un pacto, ¿no? un compromiso, creo, por la gobernabilidad, y al final de cuentas vimos lo que pasó con Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho más allá de lo que las instituciones o ciertas reglas nos impongan, también es muy importante la buena disposición, la buena voluntad de los actores políticos. Muy bien. Uno de los temas que aparece como una situación crítica en el sistema democrático en el Perú es que la famosa teoría de la separación de poderes parece que ha desaparecido en el país, ya no hay balance de poderes, ¿no? La norma constitucional está de adorno, la teoría política clásica parece que ya fue, ¿no? Respecto al tema, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la separación de poderes, que ya algunos dicen que no existe ya en el Perú? Sí, lo que hemos visto en los últimos años, hasta el 2021, probablemente era una clara separación, creo, y sobre todo un claro conflicto entre poderes del Estado, ¿no? Desde el 2016 en adelante habíamos vivido un torbellino de choques entre Congreso y Ejecutivo, con cierres del Congreso, con mociones de vacancia, con censuras, ¿no? Un clásico del modelo de un sistema presidencialista donde hay esta separación de poderes y en el caso peruano, un tema bastante conflictivo. Lo que ha pasado, creo, desde la caída, especialmente de Pedro Castillo, lo que estamos viendo es una predominancia, ¿no? Una hegemonía del Congreso que está muy por encima. Ahí se habla mucho de un pacto, ¿no? De un acuerdo, pero en realidad lo que estamos viendo creo que es un predominio del Congreso sobre el resto de poderes, más allá de lo que los congresistas gustan de llamar el primer poder del Estado, que es una forma un poco literal por el orden en que está en la Constitución de ubicarlo, porque en realidad no hay predominio en ninguno. La idea es que todos se controlen entre todos. Aunque en este último periodo el primer poder del Estado se ha convertido efectivamente en primer poder, porque mediante reformas constitucionales y otras reformas de orden de leyes, ¿no? que han ido poco a poco socavando el poder ejecutivo, sí, y pasando a ser un ente prácticamente subordinado en la norma y en la práctica del poder legislativo. Sí, ciertamente. Obedece también al hecho de que tenemos una presidenta débil, que no tiene bancada, que no tiene apoyo popular, que no tiene muchas de las características que encontraríamos en una presidencia o en un ejecutivo fuerte. Y por otro lado, lo sorprendente de alguna manera también es ver ese consenso dentro del Parlamento para haber sido tan atomizado, fragmentado, para estar dividido entre tantas bancadas. Sí se ponen de acuerdo, hay ciertos consensos en torno a, por ejemplo, la elección de un defensor del pueblo o la elección de miembros del Tribunal Constitucional, y también sobre investigaciones, por ejemplo, en torno a la Junta Nacional de Justicia. Muchos espacios que de alguna manera podían haber servido contrapeso también a la hegemonía del Congreso y sin embargo que están hoy un poco debilitadas, ¿no? Creo que la resistencia, por ponerlo de alguna manera, la oposición o lo que de alguna manera limita el poder del legislativo finalmente terminan siendo los medios de comunicación y en menor medida la sociedad civil organizada. ¿Tú crees que habría que replantear esta teoría de la separación de poderes y ver más una nueva teoría que incluya a los poderes fácticos, a los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, esa clásica separación de tres poderes que se contrabalancean, parece una confusión, y como tú mismo lo has dicho, a veces los medios de comunicación es el contrabalance del poder realmente existente. Sí, creo que hay bastantes aportes teóricos, sobre todo desde América Latina, que han hecho énfasis en los poderes fácticos, no solo en los medios de comunicación. En los años
En el siglo XX fue muy importante el poder militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas cumplieron un rol muy importante en sistemas políticos de Latinoamérica. Se habla mucho también del poder del sector privado. En líneas generales, lo que espero que estemos viendo hoy sea más una excepción de y volver un poco a la normalidad en algún momento en el cual realmente tengamos una separación y un equilibrio entre los poderes del Estado. Ahora bien, algunos señalan de que el gobierno real es el Congreso de la República y no el Ejecutivo. El Ejecutivo, según señalan, aparece como un apéndice del Congreso de la República. Y en el Congreso, quien efectivamente tiene control es la mayoría parlamentaria que ha logrado cohesionarse alrededor de Fuerza Popular. Y si seguimos analizando, se dice también de que quien realmente maneja el Congreso es Fuerza Popular, no Renovación, Avanza País, ni APP, sino Fuerzas Populares que dicta las directivas, las normas. Y al final, quien decide todo eso es Keiko Fujimori. ¿Tú qué opinas de esa narrativa política? La gran ventaja del fujimorismo es que, a diferencia de otros partidos políticos, es una bancada disciplinada. Bueno, digo Fuerza Popular. Ayer escuchaba al congresista Fernando Rospigliosi reclamar que le decían que él no era fujimorista, o él mismo decía, yo no soy fujimorista, yo soy de Fuerza Popular. Y es difícil encontrar la diferencia, pero bueno. Yo creo que la gran ventaja de Fuerza Popular como bancada es que es disciplinada y tiene una cierta cohesión que no está presente en otras bancadas, ¿no? Y eso le permite, además de la experiencia, es un partido político que tiene un excelente equipo de asesores. Tiene gente muy calificada. Todas estas normas que hemos visto. Tiene gente calificada detrás de bambalinas. Que no tienen los otros grupos. Que creo que no tienen en términos de calificaciones y de experiencia, ¿no? Y en un contexto donde no hay reelección, donde no hay partidos políticos que surgen de la nada, creo que eso le permite a Fuerza Popular tener el peso que tiene dentro del Parlamento hoy. Ahora veamos, uno de los temas de la democracia en el Perú es el tema de las reformas políticas, ¿no? Se entendía que las reformas políticas que se propusieron en el tiempo de Vizcarra y de la Comisión de alto nivel para la reforma política que dirigió Fernando Tuesta, apuntaban a fortalecer el sistema democrático, ¿no? ¿Qué pasaba? Obviamente por la reforma de las reglas, ¿no? En los partidos políticos, en el sistema del país, ¿no? Y eso, en cierto modo, funcionó, o sea, se hicieron reformas, ¿no es cierto? Se aprobaron en el Congreso, inclusive a regañadientes, recuerdo, y que Vizcarra ahí le puso la pelota en la cancha al Congreso, ¿no? Que los obligó a debatir en sus términos. Eso fue lo interesante, ¿no? Tuvo la iniciativa. Pero ocurre que esas reformas, paulatinamente, han ido siendo reformadas en contra de la iniciativa que era fortalecer la democracia, fortalecer los partidos políticos y luego, a partir de eso, las instituciones del país. ¿Cuál es tu balance de esa situación? ¿No? Porque, como tú ya lo has mencionado, ¿no? Un tema de las primarias o la democracia interna de los partidos, parece que eso ya no va. Eso ya no va. Hay intentos también de revertir un poco el avance que hubo con la Junta Nacional de Justicia, que también fue materia del famoso referéndum. Hay mucho de la reforma o de las propuestas de reforma que se terminó un poco desvirtuando, me parece, con el referéndum y con la agenda un poco del propio Vizcarra. Pero yo antes que eso diría, si bien es necesario pensar en que ciertas reformas son necesarias y pueden servir para corregir un poquito la marcha en algunos aspectos, también es muy importante conocer los límites o entender los límites de todo diseño institucional, ¿no? Las instituciones o el diseño o los cambios en una norma solo van a llevar tan lejos como los actores lo permitan de nuevo. Tenemos la misma Constitución desde el año 93 y tú puedes ver, Franz, que la vacancia o las censuras o el cierre del Congreso está todo ahí escrito desde el año 93 en adelante. Y sin embargo, muchas de esas
bombitas nucleares que están presentes en nuestro texto solamente se han empezado a activar desde el año 2016 en adelante. La Constitución no cambió realmente en lo esencial. Entonces, de nuevo, más allá de las normas o de las reformas o de las propuestas, creo que sí es necesario pensar que hay que hacer algunos ajustes, pero poner todas nuestras esperanzas en modificando alguna ley vaya a cambiar el comportamiento, también es necesario pensar que mucho también obedece a cómo la sociedad recompone sus lazos con el sistema político, y ahí me parece que es la parte más difícil, ¿no? La parte más difícil de reconstruir, que difícilmente además va a ser reconstruida con una norma que crea que los partidos políticos van a pasar a representar efectivamente a la ciudadanía, ¿no? Ahí creo que hay un límite claro. Ahora bien, un tema central de la democracia tiene que ver obviamente con los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos, como muchos especialistas lo han señalado, desde la década del 90 entraron en un proceso de crisis, ¿no? De crisis política, de crisis de representación, para ser mucho más precisos. Es decir, los partidos políticos, al parecer, ya no representan a los ciudadanos. Los ciudadanos señalan en muchas mociones, no, ustedes no me representan, lo que expresa claramente, ¿no?, esta situación. Y en los informes que ha presentado el Barómetro de las Américas, y otros organismos internacionales, The Economist sacó un informe sobre la democracia, ¿no? También en el Perú. Entonces, esta situación de la crisis de los partidos políticos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la razón que han entrado en crisis estos partidos políticos? Bueno, vienen en crisis desde hace mucho, ¿no? Creo que hay varios fenómenos que los aniquilan de alguna manera. Somos un caso paradigmático en la región y en el mundo, me parece, de caída, de rompimiento del sistema de partidos con Venezuela, precisamente en los años 90. Y no es de sorprender, ¿no? En un contexto como el de los 80s y los 90s, de hiperinflación, de violencia, de terrorismo, también de un régimen autoritario como el de Alberto Fujimori, que era antipolítico, antipartidario. Fue muy difícil pensar que los partidos políticos pudieran sobrevivir a eso, ¿no? Ya Martín Tanaka lo escribía en los años 90, sobre los espejismos de la democracia, cómo había esa ilusión quizás de que los partidos políticos se estaban representando cuando en realidad eran más unos espejismos que no estaban cumpliendo propiamente la función de representar a la ciudadanía. Y lo que estamos viendo hoy es eso, ¿no? La primera vuelta electoral del 2021 creo que lo reflejó muy bien. El pobre respaldo, el muy pequeño respaldo que encontraron los dos primeros candidatos que pasaron a la segunda vuelta, y que, de nuevo, en tiempos más recientes también obedece a crisis o a factores más contemporáneos que tienen que ver con la profunda desilusión que ha significado el retorno a la democracia para los peruanos. Estamos muy, muy por debajo del promedio latinoamericano, casi en la cola. Solo Haití creo que tiene peores números que nosotros. Y tiene que ver de nuevo con el pobre funcionamiento del sistema democrático y cómo los ciudadanos reflejan ese malestar, ¿no? Esa desilusión que han tenido con su democracia, que alcanzó picos muy importantes en los años 2000, 2010, por ahí, y luego ha caído sostenidamente. Como te decía, creo que la mitad del país hoy día considera que el país ni siquiera es democrático, ¿no? Y eso también es producto, creo, de los... Y peor aún más, Omar, lo que presenta el informe de Barómetro es que el 91% de los peruanos no creen en los partidos políticos. Sí. 91%, una cifra... Solo es decir que solamente el 9% no se identifica con algún partido político, sí, lo cual es catastrófico, sí, para la democracia en el Perú. Y le parece inviable, ¿no? Hay muchos autores que hablan de una democracia es impensable sin partidos políticos, sobre todo una democracia representativa, ¿no? No estamos en Atenas, donde hay una democracia directa, donde haya unas formas de participación directa de la ciudadanía. Acá funciona la democracia representativa a través de un sistema de partidos. Lo sorprendente para el Perú es que la democracia de repente ha sobrevivido tanto tiempo en ausencia de verdaderos partidos políticos. Hemos tenido, en apariencia, de algunos partidos políticos y algunas fuerzas que han logrado recuperar o recoger cierto voto, cierta identidad. También hemos tenido muchas identidades negativas. Muchas veces hemos votado para que algo no suceda más que para que algo suceda.
Y que mucho de lo que estamos viendo hoy como resultado de esa distancia que hay entre ciudadanía y partidos políticos es ese estado de cosas que vemos hoy, ¿no?, en el país, tan lamentable. Bien, Omar, vamos a hacer una breve pausa a la media hora y regresamos, amigos, con Omar Guapara, secretario general de Transparencia, para seguir conversando sobre el tema de la democracia en el Perú. Regresamos. Ya retornamos con Perú 2030. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Cumpa, ¿no puedes renovar el carnet de Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil? ¿Tu jefe no reconoce tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría en la obra? ¡Que no pase más! El CONA certifica tu competencia laboral en obra de forma rápida, sencilla, sin costo adicional. Compañero, certifícate, con tu conocimiento y experiencia se construye un Perú mejor. Inscríbete llamando al 985-319003, 940-399158 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo, 670 tercer piso La Victoria. Sigamos con Perú 2030. Bien, amigos, regresamos con Perú 2030. Hoy día estamos conversando sobre la democracia en el Perú con nuestro invitado especial, Omar Guapara, politólogo, profesor de la universidad y también secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Estamos conversando sobre el tema de los partidos políticos. Omar, actualmente hay 28 partidos registrados, ¿no?, oficialmente, o sea, listos para competir en las próximas elecciones. De esos 28 partidos, ¿no?, posiblemente aumenten algunos más porque hay como 5 o 6 que están en proceso de terminar de formar sus comités, recolectar las firmas necesarias. Y algunos dicen que ya están presentando, 2 de ellos están presentando ya sus documentos al Jurado Nacional de Elecciones. Pero ocurre que los peruanos no están satisfechos con los procesos electorales, porque en este informe del Barómetro de las Américas dice que solamente el 22% de los peruanos confían en las elecciones, ¿no? Y esta cifra ha descendido porque en el 2021 con las elecciones de Pedro Castillo, ¿no?, la cifra era de 33%, o sea, ha caído drásticamente, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación, ¿no?, de las elecciones? Aunque los ciudadanos estamos obligados, ¿no?, a ir a votar, el voto es obligatorio, ¿no? Bueno, las elecciones son un sistema, una parte esencial de la democracia. Creo que es uno de los elementos mínimos de una definición mínima de lo que significa ser un régimen democrático en el mundo.
Es un poco lamentable que los peruanos hayamos perdido un poco la esperanza o el respeto o la confianza en las elecciones. Creo que mucho tiene que ver con, lamentablemente, con las denuncias no verificadas de fraude que han habido en los últimos años. Porque, por otro lado, casi todas las misiones internacionales de observación y en general todos los diagnósticos han referido que las elecciones del 2021 fueron conducidas de manera impecable. Y ahora un poco lo que estamos viendo, lamentablemente, eso, ¿no? También de nuevo el Congreso probablemente buscando interferir o buscando tener cierta injerencia sobre las autoridades electorales. Hay un artículo, una reforma, un proyecto de ley, mejor dicho, bastante preocupante en ese sentido, que está en la Comisión de Constitución, que busca reformar el artículo 99 de la Constitución y que pretende que se pueda someter a juicio político a las cabezas de las autoridades electorales, de los sistemas electorales, ¿no? Como de la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Y eso es peligroso, eso refleja una injerencia del poder político sobre el sistema electoral. En opinión de Transparencia, una característica mínima de los sistemas electorales es que tienen que ser autónomos del poder político, ¿no? Y hay un riesgo ahí que podría complicar aún más una elección en el futuro. Claro, no se puede politizar, ¿no es cierto?, la forma de elección de las autoridades electorales, ¿no?, ni someterla al juicio del Congreso de la República, ¿no? Porque si una candidatura pierde las elecciones, ¿no?, sus congresistas que estarían en el Congreso, pues van a tomar venganza política contra aquellos que ellos supuestamente habrían todo en contra de ellos para no ganar las elecciones. Exacto, ¿no? Los verdugos pueden ser los perdedores de una elección que fue determinada, que fue ejecutada, que fue supervisada por los organismos electorales, ¿no? Es siempre muy importante que haya cierta autonomía y distancia entre el poder político y el sistema electoral. Ahora bien, algunos han señalado también de que, como Fernando Tuesta, Tanaka y otros, de que la crisis de los partidos empezó en la década del 90, más o menos a mitad de los años 90, ¿no? Yo creo que más bien empezó mucho más antes, ¿no? Y empezó luego del gobierno de Velasco Alvarado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Velasco Alvarado prácticamente, ¿no?, realizó una serie de acciones que pusieron en obsolescencia, ¿no?, los programas de los partidos políticos. O sea, Velasco ejecutó muchos de los planteamientos que estaban en los programas políticos, en la bandera de lucha de los partidos políticos, del APRA hasta la izquierda. Entonces, se quedaron sin plataforma los partidos, ¿no es cierto? Y eso fue el origen, desde mi punto de vista, uno de los orígenes de la crisis de los partidos políticos. ¿Qué opinas? Sí, ciertamente. No solo eso, ejecuta la reforma agraria que estaba en la agenda del propio Belaunde, estaba en la agenda ciertamente de el APRA. Y además hay que recordar también que es como si tuvieses jugadores que durante 12 años no pueden practicar su deporte, ¿no? En 12 años de dictadura, en 12 años entre el 68 y el 80, no hay comicios, no hay elecciones. No se ejercitan los músculos de los partidos, no tienen contacto con sus bases, con sus representantes. Y además son sustituidos por este organismo que era el CINAMOS, ¿no? Que CINAMOS sí tenía una presencia en todo el nivel nacional, que de alguna manera reemplazó el rol que cumplían de intermediario la ciudadanía, ¿no?, con los partidos políticos. CINAMOS, desde una perspectiva más corporativista, era el lazo que unía al gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez después con la ciudadanía. Entonces esos 12 años también fueron un golpe muy fuerte. Y pensamos lo que viene después, porque después de ya vuelve la democracia, vuelve a haber actividad para los partidos, pero rápidamente se enfrentan a la besanía de Sendero Luminoso y de MRTA, que en realidad van con mucha violencia contra los miembros de estos partidos políticos, ¿no? Desde en la derecha y en la izquierda. Izquierda Unida perdió muchísimos miembros, Acción Popular, en general los partidos políticos fueron objetivo directo de la violencia terrorista, y eso también a su vez perjudicó mucho la formación de cuadros y la representación política de los partidos en todo el país, ¿no?
Ahora bien, otros temas que son importantes también señalar respecto al tema de los partidos políticos es que el tejido social peruano ha cambiado totalmente, ¿no? A partir, sobre todo de la década del 70 para adelante. O sea, hay un nuevo tejido social que los partidos han sido incapaces de entender y de reconocer. Y si pensamos, en teoría, de que los partidos representan sectores sociales, ¿no? Porque esa es la función de la representación política, pues al no entender eso, pues el APA, el PPC, Acción Popular y los partidos de izquierda, ¿no? Pues pasaron a ser cascarones, ¿no? Que no expresaban a ese nuevo tejido social, ¿no? Que hay en el Perú. Por ejemplo, un amigo de Arequipa me contaba, quienes se movilizaron contra Dina en Arequipa y salían en cantidad a las calles, no eran pues los sindicatos, eran los trabajadores de los centros comerciales, ¿no es cierto? Esos eran los que salían a movilizarse y llenaban las calles, ¿no? Una prueba de que ha cambiado sí. ¿no? Entonces, ¿tú no crees que esa incomprensión de parte de los partidos, ¿no? Ha ocasionado justamente su crisis de representación? Sin duda, hay una incomprensión, pero también una dificultad. Como bien señalas, Franz, siempre hemos asociado, por ejemplo, a la CGT con el APRA, ¿no? O a la CGTP con la izquierda. Había un lazo, o la CCP, la Comunidad Campesina del Perú, en fin, las organizaciones de base que existían en el Perú hasta los años 80, encontraban un vaso comunicante con los partidos políticos. Hoy, en una sociedad profundamente informal, donde 80% de la PEA está en una situación de informalidad, es muy difícil encontrar grupos organizados a nivel de sociedad civil que a su vez puedan dar una base para los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen a quién representar en ese sentido, ¿no? Creo que el gran reto es cómo recoger una identidad que de por sí es bastante fluida, porque una persona que es informal no tiene necesariamente un centro de trabajo, no tiene necesariamente un empleador, no tiene necesariamente muchos factores que facilitan la organización y la movilización. Y eso también es otro de los dramas centrales de la representación en el Perú, ¿no? La ausencia de organizaciones de base que puedan servir de semilla, de base para la representación política por parte de los partidos políticos en ese nivel. No hay nada que lo haya reemplazado. Creo que el gran reto que tienen los partidos políticos hoy en el Perú es eso, es encontrar algún tipo de espacio donde ubicarse, y creo que mucho de ello también obedece a la transformación de la sociedad, como bien señalas, ¿no? Hay otros temas, hay otros aspectos. Mucho hoy se discute en la derecha buscando mucho los temas más culturales, por ejemplo, ¿no? En temas de una sociedad bastante conservadora, buscando de repente recoger cierta identidad en una línea mucho más cultural, de repente, más que económica, como lo fue en el siglo XX. Ahora bien, en América Latina se ha dado un fenómeno, bueno, en el mundo, ¿no? De que aparece lo que llaman la nueva derecha, ¿no? Mundial, la nueva derecha latinoamericana, sí. Y han comenzado a aparecer libros, estudios, que explican este nuevo fenómeno de la nueva derecha. Pero no vemos, por el otro lado, por la contraparte, si hay una nueva izquierda, ¿no? Porque solamente hay ese nuevo desarrollo de una representación política, ¿no? Expresada en la nueva derecha. ¿Cómo ves ese tema? Es muy interesante. Creo que funciona como olas un poco, ¿no? Durante unos años la izquierda fue muy popular en América Latina. Se hablaba de la ola rosada, ¿no? En América Latina, de todo, muy variada, por supuesto, con líderes como Hugo Chávez y Lula, pero también como Michelle Bachelet o Tabaré Vázquez en Uruguay. La ola rosada que decían. La ola rosada, exactamente. Correa en Ecuador, una ola que evitó Perú de alguna manera. Perú no se sumó a esa ola del todo, ¿no? Y lo que hay, creo que hoy, en términos de derecha, es de alguna manera una respuesta a lo que fue esa época, esa era de expansión de la izquierda. Y lo que estamos viendo hoy es una reacción, creo. A nivel regional, lo vimos, bueno, obviamente me olvidé en la ola rosada de los Kirchner en Argentina, pero esa hegemonía que tuvieron los Kirchner durante los últimos 20 años en Argentina ha sido, de alguna manera, no fue capturada de manera eficaz no fue
confrontada de manera eficaz por Macri, y ha encontrado en Milei, en Argentina, ahí sí una respuesta mucho más visceral, si se quiere, ¿no? mucho más contundente. Y de manera similar, también viene acompañado de un cambio en las prioridades de la gente, y eso lo vimos creo que en el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Cuando hay unos fenómenos donde ya no es necesariamente la economía, sino también aspectos como la seguridad ciudadana que empiezan a salir a flote. Ahí creo que la derecha tiene un argumento un poco más poderoso que la izquierda y le gana la batalla. En el caso hoy creo que los referentes latinoamericanos, por lo menos, y con miradas incluso hacia Europa, pensando en Vox en España o Víctor Orbán en Hungría, es esa idea del hombre fuerte, ¿no? De la mano fuerte, otra vez como una resurrección del caudillo latinoamericano del siglo XX, que están encarnando hoy El Salvador, Bukele en El Salvador y Milei en Argentina. Y lo que estamos viendo hoy, en el caso peruano, tenemos como 8 partidos en vistas o buscando su inscripción, y 8 tienen la palabra o el nombre de Bukele en algún lado de su denominación, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú esa nueva derecha en el Perú? ¿Hay una nueva derecha en el Perú, tal como se postula en Europa, ¿no? ¿O tú crees que más bien la nueva derecha es un poco precaria, silvestre? ¿O cómo ves tú? ¿Cuál es tu enfoque? A mí me parece que esa derecha, ese espacio un poco ya lo tiene ocupado el fujimorismo de alguna manera, ¿no? El legado del fujimorismo, esa herencia que tenemos, que nos acompaña desde los años 90 en adelante, es un espacio que ha logrado de alguna manera capturar con mayor éxito y menor éxito a lo largo con el paso del tiempo, ¿no? Recordemos, en un momento Fujimorismo tuvo 73 congresistas en el Congreso, era hegemónico casi ahí, y luego, por todos sus errores en parte, pasó a tener mucho menos, pero ahí está muy, muy atento y bastante listo, preparado, me parece, para ocupar esa posición. El drama también sucede cuando se presentan, he usado ese término también en otras ocasiones, otros fujimorismos, ¿no? Como lo que ha intentado de repente hacer Rafael López Aliaga o en su momento Hernando de Soto. Lo que sucede en la elección del 2021 es que ese fujimorismo o esa derecha, esa nueva derecha, aparece como que repartida en 3 distintos candidatos, ninguno de los cuales logra realmente encarnarla propiamente de tal manera como lo hizo una persona como Milei en Argentina, ¿no? Creo que eso va a estar presente y va a estar de manera muy importante en la siguiente elección. Ahora, ¿tú cómo ves el tema de esta nueva derecha? En el Congreso, lo que hemos visto, ¿no?, es que el centro ha desaparecido. Sí. ¿No? O sea, el centro ha sido absorbido por la derecha, ¿no? Y si hablamos de la izquierda, también ha desaparecido desde el punto de vista, también ha sido absorbida, ¿no?, por la derecha, porque votan juntos, toman acuerdos juntos, tienen las mismas posiciones, casi no hay diferencia, digamos, casi política, ¿no? Solo el membrete sería lo único que lo diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado con ese tema? ¿Cómo lo ves? El centro está huérfano de representación, ¿no? Es también un fenómeno común, creo, en otras partes del mundo. Hay varios fenómenos ahí dándose la mano, un poco el rol de las redes sociales, ¿no? Que creo que enfatizan mucho o dan una centralidad a un discurso más extremista. Y lo que no vemos y lo que es difícil para los políticos que están ubicados al centro, a la centro izquierda o a la centro derecha, realmente es encontrar un espacio o una audiencia receptiva para un mensaje que más bien está más proclive a escuchar voces altisonantes, ¿no? Pero es muy importante, yo creo que existe, y lo vemos de alguna manera en muchas encuestas, yo creo que hay una ansia de representación, sin duda hay una polarización reciente, pero no es como que esté la mitad del país a la izquierda y la mitad del país a la derecha, ¿no? Yo creo que lo que hay es una gran mayoría silenciosa que no encuentra canales o vehículos de representación o algo que realmente donde pueda identificarse políticamente. Ahora, esta nueva derecha, ¿tiene vocación democrática o tiene más una vocación autoritaria? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? En general, por los ejemplos que estamos discutiendo, Bukele, Milei, un poco lo que vemos en Perú, he mencionado a Víctor Orbán, Trump en Estados Unidos, hay lamentablemente tendencias autoritarias y caudillistas en esos líderes, ¿no? que buscan pasar y sobrepasar a las instituciones
democráticas. Ahí hay un riesgo, tienen tendencias populistas que antes eran de repente más propias de la izquierda, pero que lamentablemente donde no encuentran un contrapeso terminan un poco llevándose de encuentro instituciones, ¿no? Ya lo vimos con el caso de Bukele, que se pasó por encima de disposiciones que no permitían la reelección o cómo copó los tribunales constitucionales. Creo que hay una tentación muy fuerte de estos líderes de acumular y concentrar el poder. Podríamos hablar de un post-neoliberalismo y que este post-neoliberalismo tiene contradicciones con la democracia, ¿no? Y que por eso, para afirmarse, necesita hacer estos rompimientos en el sistema democrático para poder seguir existiendo. Sí, no. Sí, es probable. Creo que es una época de transición, ¿no? Creo que fue muy claro lo que vivimos en los años 90, fue bastante, en el mundo incluso, fue muy claro lo que se vivió en los años 2000 en general. Y hoy lo que aparenta difícil es realmente ubicar o colocarle una etiqueta a algo que aparece, sobre todo en el Perú. Si vemos lo que estamos pidiendo del Perú, parece una crisis que no termina, ¿no? Desde el 2016 en adelante, que no termina de corporizarse en algo concreto, ¿no? Hay permanente inestabilidad, mucha incertidumbre, y es bien difícil encontrar una etiqueta, un nombre o algo que permita agrupar lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es más como una transición muy extendida que esperemos desemboque en algo positivo, pero con el grave riesgo de que pueda desembocar en un nuevo periodo autoritario. Bien, ya para terminar, porque el tiempo ya nos ganó, una última pregunta, Omar. Si hablamos sobre el neogolpismo, ¿no? Para diferenciar al golpe clásico, ¿no? Entran ahí los militares, ¿no es cierto? O Fujimori con los militares y hacen un golpe. Y reordenan todo en función de sus propios intereses, sus programas que tienen políticos, ¿no? Entonces, este neogolpismo habla de una ruptura institucional del sistema democrático, ¿no? Hay cambios, ¿no es cierto? Y ya no se le quiere sacar a las tropas a la calle, no se le quiere ninguna intervención de los militares están felices en sus cuarteles, ¿no? Y más bien se hace vía procedimientos legislativos y otro tipo de procedimientos. ¿Cómo ves ese fenómeno? Ciertamente, y lo inaugura Fujimori en el mundo. En realidad, Fujimori es un caso de estudio, esto que se llama autoritarismo competitivo, ¿no? Donde ya no hay una transgresión directa como lo que hubo el 5 de abril del año 92, pero sí excesos o abusos democráticos como los que hubo después, de los años del 95 en adelante, como por ejemplo la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional. O la vacancia de PPK, o la vacancia o lo que vino después, ¿no? Lo que ha venido ahora de Vizcarra, que tiene que ver mucho más ya con llevar la ley hasta estirar lo que es un comportamiento democrático hasta un extremo que ya pierde estos modales democráticos, ¿no? Y esa es un poco la tendencia hoy. Ya no es necesario tener un tanque en las calles, se puede también menoscabar la democracia desde adentro, ¿no? Socavar la democracia usando las propias herramientas de la democracia. Muy bien, Omar, te agradezco mucho, ha sido muy interesante y ilustrativa la conversación que hemos tenido contigo, te agradezco mucho tu presencia y nos despedimos pues, Omar, y con ustedes amigos, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en Perú 2030 para seguir conversando sobre estos temas tan importantes para el país. Muy buenos días y buen fin de semana. Un gusto, Franz. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.